Regina Celi letare, alleluia. Quiaque meruisti portaret, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Santísima Virgen María, llegar a los gozos eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad. Que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En la Eucaristía de hoy rezaremos por todas nuestras intenciones, por todos los feligreses de Santa Rita, todos los que veis la misa a través de Internet, por todos los enfermos, los pobres, por todos aquellos que cuidan a los enfermos, también por todos los difuntos, las almas del purgatorio y por todos los bienhechores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios estén con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Isidro Labrador, nacido en Madrid a finales del siglo XI. Juntamente con su mujer, Santa María de la Cabeza, llevó una dura vida de trabajo como campesino y así se convirtió en modelo de honrado y piadoso agricultor cristiano. Con humildad pedimos al Señor perdón de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de San Isidro Labrador nos dejaste un ejemplo de vida escondida en ti con Cristo, concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria de alabanza a tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de una larga discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora intentáis tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No. Creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Escuchadme, hermanos. Simón ha contado cómo Dios por primera vez se ha dignado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y las pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre. Lo dice el Señor, el que hace que esto sea conocido desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre. Porque desde tiempos antiguos, Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican, ya que es leído cada sábado en las sinagogas. Después los apóstoles y presbíteros, con toda la iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta: Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Hacéis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Palabra de Dios. Te daré gracias, Señor, ante los pueblos. Te daré gracias, Señor, ante los pueblos. Te daré gracias, Señor, ante los pueblos.
Te daré gracias, Señor, ante los pueblos. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias, Señor, ante los pueblos. Te daré gracias, Señor, ante los pueblos. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Te daré gracias, Señor, ante los pueblos. Te daré gracias, Señor, ante los pueblos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, llevamos unos días escuchando en esta primera lectura esta controversia que surgió entre los primeros cristianos. Vengo tratando de explicar en estos días cómo en este libro de los Hechos de los Apóstoles, en este libro del Nuevo Testamento, podemos encontrar cómo vivían los primeros cristianos. Muchas de las cosas que nos hacen entender cómo vivían. Y aquí podemos descubrir cómo se iban formando estas primeras comunidades cristianas. De modo que al principio, nada más ascender Jesús al cielo, los discípulos repetían lo que Jesús les había enseñado, se reunían para celebrar la Eucaristía. Es inmediatamente después de Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo, cuando comienzan a predicar con fuerza y salen a las calles a predicar a todo el mundo la palabra de Dios. De este modo, al predicar la palabra de Dios, la primera comunidad cristiana, que era una comunidad cristiana pequeña, se empieza a agrandar y se empieza a difundir. Esto es lo que vemos. Al empezar a hacerse más grande la Iglesia Católica, al empezar a difundirse por todas partes, estas primeras comunidades católicas, pues empiezan los problemas, lógicamente, porque no es lo mismo que estén los 12 discípulos con 20 o 30 más, que empieza a haber ya cientos de personas. Y viene esta gran controversia que escuchábamos estos días. Pues algunos, dice, que no pertenecían al pueblo judío, empiezan a creer en la palabra de Dios. Claro, como no pertenecían al pueblo judío,
no conocían las tradiciones judías, ni las cumplían, ni estaban, por ejemplo, circuncidados, ni muchas otras tradiciones judías, ¿no? Y aquí surge la controversia. Algunos primeros cristianos decían que tenían que circuncidarse, que tenían que cumplir todas las tradiciones judías, y otros decían que no. ¿Cuál es la parte interesante aquí? No la controversia en sí. No, lo interesante aquí no es exactamente si se pelearon por esto o por otro. Lo interesante es que en varias ocasiones, en estos 3 días lo hemos escuchado, que esto, dice, provocó una violenta discusión con Pablo y Bernabé, que estaban predicando y eran los líderes. Y dice que algunos de ellos, escuchad bien, decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén. ¿Y por qué tenían que subir a Jerusalén? Decidieron que subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Es decir, ellos están predicando en Listra, en Antioquía, en todas partes. Cuando surge la controversia, ¿qué es lo que deciden? Que vayan a Jerusalén, porque allí están Pedro y los demás apóstoles, con los presbíteros. Cuando hay un problema, que vayan a Jerusalén y que consulten a los apóstoles y presbíteros. Y allí fueron ellos, y estuvieron hablando, y se pasaron el día discutiendo. Entonces es Pedro, lo hemos escuchado hoy, es Pedro el que se levanta y empieza a predicarles, y empieza a decirles: Dios no ha hecho distinción entre los judíos y los gentiles. Los gentiles son los que no pertenecían al pueblo judío. Es decir, Pedro, que es la cabeza de la iglesia, toma la palabra, todos se callan, escuchan y obedecen. Fijaos qué cosa tan interesante. Y siguen hablando. Después hablan Pablo y Bernabé, les cuentan todo lo que han hecho. Santiago, escuchábamos hoy, que da una interpretación confirmando que lo que están viviendo es palabra de Dios. Es decir, ya empiezan a tomar la palabra de Dios, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios que ellos tenían, empiezan a interpretarla a la luz de la fe, a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y les dice: pues a mi entender no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios, que no coman cosas contaminadas de los ídolos y que no se unan de manera ilegítima. Y nuevamente lo vuelve a decir: los apóstoles y los presbíteros, con toda la iglesia, son los que acordaron, inspirados por el Espíritu Santo, y les envían esta carta con Pablo y Bernabé. ¿Y qué dice esta carta que les envían? Dice Pedro, hablando: los apóstoles y presbíteros saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, etc. Y dice Pedro: hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Pedro, los discípulos y los presbíteros. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables. Es decir, en esta primera controversia que aparece aquí, en la palabra de Dios, es muy interesante que haya quedado reflejada aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, para que entendamos que ya desde el principio surgieron problemas. Y surgieron algunos que dijeron: pues esto lo tenemos que hacer de esta manera. Y otros decían: pues no, hay que hacerlo de otra manera. Pues yo recuerdo que Jesús dijo esto, pues la palabra de Dios dice otro. Cada uno tiene una opinión. Todas esas opiniones se escuchan. Pero se escuchan y se hablan delante de ¿quién? Delante de los apóstoles y de los presbíteros. Y son los apóstoles con los presbíteros los que toman la decisión, inspirados por el Espíritu Santo. Esto es la palabra de Dios. Así es como se forma la iglesia. Por eso, queridos hermanos, todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Todo lo que está en este libro, en la Biblia, es palabra de Dios. Todo lo que hay aquí. Pero no toda la palabra de Dios está contenida aquí. La palabra de Dios es mucho más grande que lo que está en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, pero la palabra de Dios es mucho más grande. Por eso, la iglesia se ha ido adaptando a lo largo de la historia en función de las circunstancias, en función de las culturas, en función de las necesidades, obedeciendo a Pedro, al Papa, a los obispos e inspirados por el Espíritu Santo, haciendo lo que la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere, pero inspirados por el Espíritu Santo y obedeciendo a los apóstoles, a los presbíteros, obedeciendo a aquellos a los que Dios ha elegido.
¿Por qué estoy explicando esto? Pues porque al salir aquí esta palabra de Dios me parecía que era importante recalcar lo agradecidos que debemos estar a nuestro Dios por tener al Papa en nuestra Iglesia, por tener a nuestros obispos, que nos confirman en la fe, que nos guían por el camino seguro, el camino de la voluntad de Dios. De modo que en la Iglesia no hacemos cada uno lo que nos da la gana, no hacemos lo que queremos, sino que intentamos hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Pues siguiendo lo que nos manda nuestra Madre, la Santa Iglesia Católica. Así es como podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Si no, queridos hermanos, ocurre pues lo que ocurre en muchos lugares hoy. Escuchamos en este Evangelio: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Claro, como este es el mandamiento primero, como este es el mandamiento fundamental, algunos leen esto e interpretan: pues aquí lo importante es amarse, pues yo quiero a todo el mundo, como yo quiero a todo el mundo, yo permito que todo el mundo haga lo que quiera, porque hay que quererles y hay que respetarles. Y algunos interpretan mal esta palabra, pensando, pues como lo importante es amarse, si dos hombres se aman, pues que se casen y que vivan juntos dos hombres. Claro, ¿por qué no? Si dos mujeres se aman, que vivan juntas, ¿verdad? Y si lo importante es el amor, pues si ahora nos amamos mucho en la familia y no podemos tener otro hijo porque no tenemos dinero, pues lo matamos, por lo importante es amarse, ¿verdad? Y como lo importante es el amor, pues lo importante es que yo quiero mucho a todo el mundo, aunque yo no rece, aunque yo no vaya a la iglesia, aunque yo... ¿Os dais cuenta? Podemos malinterpretar la palabra de Dios si nos dejamos llevar por nuestras propias opiniones, si nos dejamos llevar por nuestros propios pensamientos. Por eso, queridos hermanos, esta palabra lo que nos está enseñando es cómo se crea la Iglesia, cómo va creciendo la Iglesia, mejor dicho, cómo va creciendo la Iglesia y cómo va apareciendo la Iglesia hasta el día de hoy. Gobernada, encabezada con la cabeza que es Pedro, que guía a la Iglesia en unión con los apóstoles e inspirados por el Espíritu Santo. Por eso cada día debemos rezar por nuestro Papa, el Papa Francisco, y por nuestros obispos, para que ellos nos guíen. Y debemos seguir así el ejemplo de tantos santos. Nosotros veneramos aquí en la parroquia a Santa Rita, estamos haciendo su novena y la fiesta la celebraremos la semana que viene. Y hoy también celebramos la fiesta de San Isidro Labrador, que muchos conocéis bien a este santo. San Isidro Labrador, que fue un hombre junto con su mujer, dedicados al trabajo del campo, a principios del siglo XII, en una época muy dura, donde se sufría mucho trabajando en el campo. Y él trabajaba para un señor que tenía una propiedad, y ahí surgieron muchos milagros. El Señor hizo muchos milagros en la vida de esta familia. ¿Por qué? Pues porque vivían entregados a Dios. Lo primero que hacía Isidro todos los días era ir a celebrar la Santa Misa, bien tempranito por la mañana, antes de ir a trabajar. No iba a trabajar hasta que no había concluido la Santa Misa. Y después de rezar, de entregarse a Dios, empezaba las tareas del mundo, las tareas del trabajo. Vivieron él y su mujer, que también es santa, Santa María de la Cabeza, vivieron de manera extremadamente humilde. Sin embargo, en su casa siempre ayudaron a todos los pobres que llamaron a la puerta. Ningún pobre se iba de su casa sin haber comido algo. Y cómo ellos, siendo tan pobres y dedicando menos tiempo a trabajar porque se iba a la misa de Isidro, y siendo tan pobres, ¿cómo podían ayudar a los demás? Pues porque aquel que pone primero a Dios es bendecido por Dios. El que pone primero a Dios en su vida es bendecido por Él. Por eso, queridos hermanos, Jesús nos invita a la amistad con Él. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esto es lo que quiere el Señor, que cumplamos sus mandatos, que cumplamos su voluntad. Y a ejemplo de Santa Rita, a ejemplo de San Isidro, imitémosles estos ejemplos para que podamos hacer así la voluntad de Dios, obedeciendo a nuestros pastores, obedeciendo a nuestra Santa Madre Iglesia Católica, cumpliendo los mandamientos, porque de esta manera sabemos que caminamos por un camino seguro que nos lleva hacia el cielo para cumplir la voluntad de Dios. Oremos al Señor nuestro Dios, confiando en la intercesión de San Isidro Labrador. Para que nuestra vida esté con Cristo escondido en Dios y dé fruto abundante para la Iglesia, roguemos al Señor.
para que aquellos que carecen de medios suficientes puedan beneficiarse de una justa distribución de los bienes de la tierra, roguemos al Señor. Para que el ejemplo de San Isidro, que unió la fe y la dedicación al trabajo, nos ayude a todos a cumplir con la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Por todas nuestras intenciones particulares, por todos los bienhechores de la parroquia, por los enfermos, los que cuidan a los enfermos, los difuntos, las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Instruidos por el testimonio de San Isidro, te pedimos, Señor, que labres tú mismo la tierra de nuestra pobreza y nos ayudes en la oración y el trabajo de cada día a dar frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta y santifica, Señor, estos dones de pan y vino, fruto de la tierra que cultivó San Isidro el Labrador, regándola con el sudor de su frente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha,
desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Rita, San Isidro y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Timothy y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con fe la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que tú estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo recibirte ahora sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Oremos. Te pedimos, Señor, que el alimento que hemos recibido sea en nosotros siembra prometedora de cosecha abundante de caridad, para que a imitación de San Isidro, cuya memoria hemos celebrado, sepamos compartir nuestro pan de cada día con nuestros hermanos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Rezamos ahora la novena a nuestra patrona Santa Rita.
Novena a la milagrosa Santa Rita de Castia. Invocando a Dios como pastor bueno. Dios amantísimo, pastor bueno, que conoces tus ovejas y las llamas por su nombre, guiándolas a los pastos y aguas saludables y buscándolas si se pierden en los montes de este mundo, de donde las vuelves al rebaño sobre tus divinos hombros. Aquí está esta oveja muchas veces perdida y muchas rescatada. Conócela, Señor, pues es tuya, y conózcate yo como debo conocerte para más amarte. Oye mis validos y humildes ruegos, con que vengo corriendo a ti, huyendo de la tiranía y fiereza de mis enemigos espirituales que me persiguen, y a buscar también alivio en los males y angustias que me cercan. Solo con estar cerca de ti y considerarte como a mi pastor, tomo ya aliento, cesan mis sobresaltos y siento seguridad en el cumplimiento de mis deseos. De luz está lleno el campo y de hierbas olorosas, señales ciertas de estar cerca el divino pastor que apacienta su ganado en los prados amenísimos. ¿Qué no concederás, estando con el pellico, que disfrazó tu grandeza y manifestó tu ternura y tu bondad? Pero si mis descuidos te impacientan y mis ingratitudes te ofenden, escucha, oh pastor amable, la súplica de la beata Rita, mi abogada, que desde cordillera tierna siguió tus pasos, sin apartarse nunca de tu lado, y concédeme por su intercesión y méritos lo que al presente te suplico, si conviene a mi alma y si conduce a la gloria de vuestra majestad. Oración a Santa Rita. Beatísima Rita, que siempre seguisteis las huellas del pastor bueno y sus amorosos silbos sin desviaros nunca de su guarda y compañía. Mirad compasiva esta pobre alma, oveja muchas veces perdida, y que peligra a cada paso de dar en las bocas de los lobos. Volvedla al redil de su pastor, y disponed que atenta y escarmentada no salga otra vez de su dirección y custodia. Aplacadme a su majestad, y poned a sus pies mi dolor y arrepentimiento, y después de introducirme a su gracia, patrocinadme en esta ocasión, alcanzándome de su piedad el favor y beneficio que al presente le pido, si conviene a mi alma y coincide a la gloria de su majestad. Pedimos la gracia que solicitamos en la novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Salve Rita, cuyo amor a Cristo, siendo su esposa, te hizo brotar como rosa de espinas de su dolor. Señalaste, Señor, a tu sierva Rita, con la señal de tu amor y de tu pasión. Oremos. Oh Dios, que te dignaste dar a Santa Rita tu gracia, para que aquella que te imitó en el amor a sus enemigos, llevase en el corazón y en la frente las señales de tu amor y de tu pasión. Concédenos, por su intercesión y mérito, amar a nuestros enemigos y contemplar continuamente, con la espina de la compunción, los dolores de tu pasión santísima, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oh Santa Rita piadosa, santa de mi devoción, de esta iglesia la patrona,
échanos tu bendición. No te olvides de los pobres, ni de esta generación. Pídele a Dios que se acabe la maldad y corrupción. Eres buena y generosa, eres dulzura y bondad. Siempre que te hablo me escuchas y me das la caridad. Te canto con alegría, las gracias te quiero dar. Ruégale a Dios por tu iglesia, también por la humanidad. Os vuelvo a recordar dos cosas. Una, en los mensajes que os mando, anunciándoos el horario de la misa, ese mensaje podéis responder y me podéis escribir las intenciones que queréis poner a los pies de Santa Rita. En el mensaje que yo os mando, anunciando la misa, contestáis diciendo petición a Santa Rita y la escribís y yo la pondré a los pies de Santa Rita. Y en segundo lugar, cuando yo venero la reliquia, estoy pensando en todos vosotros. Es decir, yo venero la reliquia en vuestro nombre y ella, Santa Rita, escucha vuestras peticiones. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Amparadme y guiadme a la patria celestial.